Por tanto, lo que yo quisiera hacer esta tarde es un doble homenaje. Un homenaje al agua, por supuesto, no en balde es hoy su Día Internacional, como saben, 21 de marzo, y un homenaje, por supuesto, a la pintura, que ha hecho tantas veces del agua su modelo, su inspiración y también su materia prima. Y de todo ello voy a hablar esta tarde. Bueno, pues de manera mecánica, de manera muy natural, decimos que el agua es indispensable para la vida, cosa que es cierta, pero es una frase que repetimos tan mecánicamente, que repetimos de manera tan automática, lo hemos convertido en una especie de fórmula estereotipada. Y en realidad creo que no somos conscientes de hasta qué punto esa frase de que el agua es indispensable para la vida contiene una completa, total y absoluta verdad. Es que la vida es como es gracias al agua, sin la menor duda. Abrimos un grifo, como en este maravilloso lavabo pintado por nuestro paisano regional, Antonio López, y pocas veces somos conscientes del increíble lujo, el tremendo y colosal lujo que supone tener en nuestras casas ese líquido esencial para la vida. Ese lujo que solamente unos, no todo, por desgracia, no toda la humanidad disfruta, pero que disponemos de él como individuos y como sociedad en una minúscula fracción de la historia de la humanidad. Que abramos un grifo y salga agua, que podamos tener agua dentro de una botella por un precio ínfimo comparado con el valor que contiene. Claro, esto tiene otros problemas añadidos, otros precios que tenemos que pagar, sobre explotación de acuíferos, etc. Pero es un lujo que realmente deberíamos ser más conscientes de él. Es como la salud, la damos por descontada, solo nos acordamos de la salud cuando no la tenemos. El agua pasa exactamente lo mismo. Bueno, por tanto, el agua es indispensable para la vida y gracias en buena medida al agua, el mundo tiene el aspecto que tiene y el funcionamiento que nos permite hacer infinidad de tareas. Si el agua no nos parece, mejor dicho, a menudo tan presente y tan ubicua, es porque casi siempre la estamos imaginando en forma líquida, componiendo mares, ríos, lagos, charcos, pozos, o contenida, como en este fragmento de un precioso cuadro de Chardin, contenida en recipientes dispuestos a ser consumida por el ser humano. Sin embargo, el agua está en todas partes. Miremos donde miremos, siempre hay algo de agua. Mucha o poca, siempre habrá. Y además está en más de un estado. Está fuera de nosotros mismos, pero también dentro de nosotros mismos. No tiene nada exagerado, por tanto, afirmar que sin agua no existiría el mundo, no existiría el arte, que es una parte del mundo, aunque solo fuera porque no existirían los artistas, que están, como toda la humanidad, claro, compuestos fundamentalmente de agua, o en buena medida de agua. Es verdad que el estereotipo dice que los artistas son más aficionados a otros líquidos que al agua, pero sí que es cierto que incluso los cuerpos de los artistas necesitan agua para mantenerse en pie. El COVID me dejó también un cierto ahogo cuando hablo muy seguido. Bueno, ¿qué cosas hace el agua? Pues el agua, como saben, regula la temperatura del cuerpo gracias fundamentalmente al mecanismo de la transpiración. Sabrán que quizá que el sudor es un 95% agua. El agua transporta los nutrientes y el oxígeno a las células. El agua hidrata y mejora el aspecto de nuestra piel, tanto desde dentro de nuestro cuerpo como desde fuera, gracias al baño y al lavado. El agua dispersa y diluye las medicinas y permite que lleguen allí donde el cuerpo las necesita. El agua lubrica las articulaciones, el líquido sinovial, pues es fundamentalmente agua. El agua protege el cerebro de los golpes, el líquido cefalorraquídeo es fundamentalmente agua. El agua limpia los riñones de sustancias tóxicas. Se calcula que un cuerpo estándar, un cuerpo medio, procesa diariamente los riñones de ese cuerpo unos 180 litros de agua todos los días. El agua nos permite llorar, nos permite escupir. Las lágrimas y la saliva, un 95% son agua. Seguramente les resultará sumamente útil saber que un adulto medio segrega cada día 1,5 litros de saliva aproximadamente. Y es curioso que haya sobre todo hombres que les es imposible tragarla. Necesitan alguna imperiosa razón para echarla fuera de sí mismos. Algo que, en fin, nunca he comprendido. El agua ayuda a adelgazar,
sobre todo si consumimos agua en lugar de alimentos que engordan, algo es algo, y el agua alivia algunos tormentos producidos por enfermedades. Por ejemplo, este famosísimo cuadro de David, el gran pintor neoclásico francés, un cuadro celebérrimo, el asesinato de Marat, que tuvo lugar mientras Marat se bañaba debido a que, padeciendo una enfermedad dérmica que le producía terribles picores, se obligaba a estar durante horas y horas, día tras día, sumergido en una bañera. Mientras estaba en esta extraña y pintoresca situación, Carlota Corday solicitó audiencia y cuando se le permitió pasar a su cuarto de baño, pues lo asesinó, acuchillándolo. Parece ser, gracias a un estudio sorprendente que se hizo con las salpicaduras de sangre que el cuerpo de Marat dejó sobre unos papeles que con los que estaba trabajando en el momento de su muerte, mediante un análisis de esa sangre, parece que se demostró que Marat había padecido dermatitis seborreica. Esa era la razón por la cual necesitaba estar tanto tiempo sumergido en agua. Curiosamente, Dalí, en su vida secreta, quizá la hayan leído, pues cuenta que cuando él tendría 9 o 10 años, en su casa había un lavadero, en su casa de Cadaqués, en la calle Monturiol, número 24, había un lavadero que se le permitió utilizar como estudio, y él decía que se metía dentro de la pila y utilizando la tabla como tablero de dibujo, la tabla de lavar, pues allí pasaba las horas dibujando. Y si en verano, cuando hacía mucho calor, pues llenaba el agua y llenaba la pila y él trabajaba sumergido, en una posición seguramente no muy distinta a la de Marat cuando Carlota Corday lo asesinó. Aquí tienen otra versión del famoso episodio de la muerte de Marat. Bueno, como promedio, el 60-70% de un cuerpo masculino, adulto masculino, está compuesto por agua. También los artistas masculinos, su cuerpo, un 60-70% es agua. En números redondos, si un hombre pesa 70 kilos, 42 de ellos son agua pura y cristalina. De ellos, 28 kilos está dentro de las células, lo que se llama el agua intracelular, y 14 de ellos fuera de las células. De esos 14, 3 están en el plasma sanguíneo y 11 en los llamados fluidos intersticiales, es decir, los tejidos. Una mujer adulta tiene de agua, en un promedio algo inferior que un hombre, alrededor del 50-55% de su peso corporal. Con la edad, la tasa de agua en el cuerpo humano va descendiendo. Un recién nacido se calcula que el 75-80% de su cuerpo es agua. Cuando cumple 12 meses se reduce a un 60-65% y un anciano puede andar en torno al 50%. Es curioso que si vemos cómo evolucionaba el cuerpo de Durero en los 7 años, el aspecto de Durero en los 7 años que separan este primer del último autorretrato, pues tenemos que deducir que iba perdiendo lentamente contenido de agua corporal. Si hablamos de las partes de nuestro cuerpo, con esta maravillosa pareja de Adán y Eva del mismo Durero, bueno, un cerebro estándar tendría un 75 u 80% de agua. Se puede decir que el agua nos hace inteligentes, pero no alberguen falsas esperanzas. La estupidez no se remedia bebiendo agua, se lo garantizo. Lo que sí es posible que hayan comprobado, y yo lo he comprobado en infinidad de ocasiones, que la deshidratación produce a menudo dolor de cabeza. Yo que soy propenso a las jaquecas, cuando tengo una jaqueca y me dedico a pensar cuánta agua bebí el día anterior, siempre compruebo que bebí menos de la que debiera. Los músculos contienen un 75% de agua aproximadamente. Se sabe por ello que, al estar más musculados que la población en general, los deportistas tienen mayor tasa o contenido de agua corporal que el resto de la población. Los pulmones son un 85% agua, la sangre un 83%, los riñones un 82,7%, aproximadamente 83%, los ojos nada menos que el 90-95% son agua, y los huesos, utilizaremos este curioso y simpático cuadro de Van Gogh para explicarlo, tienen nada menos que un 22% de agua de promedio. Si cuentan 50 días a partir de hoy, y si no he hecho mal la cuenta es el 11 de mayo, toda su agua corporal se habrá renovado completamente.
No quedará ni una sola gota de la que tienen esta misma tarde. En 50 días todo el agua del cuerpo cambia completamente por otra. Dicen los médicos, los estudiosos, que la reducción de solamente el 2% del peso corporal por pérdida de agua, por ejemplo, durante la práctica deportiva, produce naturalmente sed y una apreciable disminución del rendimiento físico, y ya empieza a afectar al rendimiento intelectual, solo un 2% del agua corporal. Memoria a corto plazo se ve resentida, la atención, por ejemplo, la capacidad para resolver operaciones aritméticas elementales de cabeza, y la respuesta psicomotriz. Cuando esa pérdida de peso corporal llega al 7%, por pérdida de agua, insisto, se puede producir la muerte o un colapso general, y si llega al 10%, la muerte no es descartable que se produzca, y siempre hace falta asistencia médica para la recuperación. El agua interna nos permite vivir, lo estamos demostrando, pero el agua externa puede ser una terrible amenaza cuando está fuera de nosotros. Claro, el agua externa está fuera de nosotros por definición. Rodeados de agua por todas partes, es curioso, no somos capaces de sobrevivir más allá de 2 minutos. Sumergidos en agua, más de 2 minutos, muy poca gente es capaz de vivir. La ahogada más famosa de la historia del arte y de la historia de la literatura, sin duda la Ofelia del Hamlet de Shakespeare, en este celebérrimo cuadro de Millais, un prerrafaelita inglés, y que, según dicen las crónicas, estuvieron a punto de costar la vida a Elizabeth Siddal, que era la modelo que posaba sumergida en una bañera, calentada de manera bastante precaria con una vela colocada debajo, y que en una ocasión, en cierto momento, la vela se apagó y fue cayendo en la hipotermia Elizabeth Siddal y cogió una neumonía que casi acabó con su vida, ¿no? El arte a veces tiene mártires, en fin, considerables. Aquí tienen otra versión, en este caso no es Ofelia, sino ahogada, una visión piadosa de una mujer ahogada, y la Ofelia de Odilon Redon, que es bastante chocante. Podemos aguantar sin ingerir alimento más o menos un mes, pero solamente 2 o 3 días sin beber, como mucho. Si hablamos de la ingesta diaria que necesita un ser humano común, estándar, pues ronda entre los 1,5 litros y 2 litros. Se da por hecho que el 50% de esa cantidad se ingiere a través de los alimentos sólidos y el otro 50% mediante la ingesta de líquidos. Si consideramos las necesidades materiales que aseguran el sustento de una vida humana, harían falta 4 kilos de aire cada día, 3 kilos de agua aproximadamente y 1 kilo de comida sólida. Es decir, el aire es más importante para nosotros que el agua para la vida diaria. Y esto se confirma con el hecho de que, como todo el mundo sabe, aguantamos muy poco tiempo sin respirar, bastante poco sin beber agua, pero una cantidad bastante considerable sin comer. Bueno, que haya pintores que no pinten paisajes no significa que no pinten agua. Lo que sucede es que el agua no siempre parece estar ahí, no siempre se reconoce como tal agua. Por ejemplo, los pintores de naturalezas muertas, seguramente sin ser conscientes de ello, están pintando agua. Lo que pasa es, claro, es que esa agua la pintan disfrazada de otras cosas, disfrazada de frutas y disfrazada de alimentos. Como sin duda saben, una parte muy considerable de la masa o el volumen de los alimentos es agua. Si los pintores pintaran bodegones con alimentos deshidratados, obviamente pintarían menos agua, pero claro, también es verdad que sus cuadros tienen un aspecto menos apetitoso y menos natural de lo que estamos acostumbrados. Voy a hacer una pequeña relación ilustrándola con cuadros, creo que bien escogidos, sobre la cantidad de agua que tienen algunos alimentos bastante comunes. Bueno, antes de hablar de los espárragos, diré que las acelgas hervidas seguramente es el alimento que más agua contiene. El 97,2%, 98% es agua. Seguramente las acelgas hervidas no nos quitan el hambre, pero la sed casi seguro. Los espárragos cocidos pueden llegar a tener un 93-94% de agua. En honor a nuestro paisano Benjamín Palencia, les pondré este manojo de espárragos, que creo que no es tan bueno como el de Manet, pero bueno, por ser nuestro paisano, viene bien. Las espinacas hervidas, 91-92%.
La sandía llega hasta un 93%. En muchos estudios, en mucha información que es fácil encontrar, dice que es la fruta que más agua contiene en relación con su peso. Las fresas rondan entre el 90 y 92%. En algunos lugares se dice que son las fresas las frutas que contienen más agua, justo por delante de la sandía. Pero ya digo que según las fuentes se dice que la sandía o se dice que las fresas. El melón, y este es un melón fantástico de piel de sapo pintado por Meléndez del siglo XVIII, rondará el 90%. La leche, perdón, me adelanto, los melocotones un 88%, la leche, por lo menos la de vaca, un 87,5%, las naranjas prácticamente lo mismo, un 87%, los limones algo más, un 90% son agua, la piña un 87%, el yogur el 86%, las ciruelas, como estas preciosas de Fantin Latour, un 82%, entre un 82 y un 85%, las manzanas un 84%, aunque ahora hay muchas variedades, las peras más del 80%, la uva puede rondar el 81%. Un huevo frito le sorprenderá, quizá tiene un 65% de agua. Ahí tienen el famoso detalle de la famosísima vieja friendo huevos de Velázquez, que no está del todo claro que esté realmente friendo. Según algunas versiones dice que está haciendo huevos escalfados. Como saben, escalfar un huevo es cuajarlo dentro de agua hirviendo. Yo creo que es más fácil que estos huevos sean escalfados que fritos, ¿verdad? Pero bueno, se le sigue llamando vieja friendo huevos, quizá deberíamos llamarlo vieja escalfando huevos. Un tomate crudo, un 55% de agua, las sardinas, nada menos, y volvemos aquí a sacar a Benjamín Palencia, un 45%, el queso, el manchego al menos, no sé si este de Meléndez será un queso manchego, pero el manchego tiene un 30% de agua, y para terminar la miel, un 18%. Bien, hemos quedado, por tanto, que los pintores son agua en sus cuerpos y que muchas veces pintan agua, pero es que muy a menudo pintan con y sobre agua. El agua es, como saben, cualquier persona que tenga ciertas nociones sobre pintura o sobre práctica artística, el agua es el diluyente o el dispersador de pinturas y pigmentos de infinidad de técnicas, las más conocidas casi, salvo quizá el óleo. La pintura al fresco, la acuarela naturalmente, la acuarela viene de agua obviamente, el gouache, que es una especie de acuarela opaca, también llamado témpera, el acrílico y el temple, o la mayor parte de los temples, son todos procedimientos magros. Procedimientos magros significa que su diluyente es el agua. Y también el óleo al agua, aunque su aglutinante es un aceite que está tratado químicamente para que sea diluible en agua. Es decir, no es que el óleo al agua contenga agua, es que su aceite está preparado para ser diluible en agua. En la UPE, como saben muchos de los presentes, hemos apostado decididamente por el óleo al agua, por cuestiones medioambientales, entre otras. Pero es que también pintamos sobre agua. La madera desecada, como la que se ha utilizado para pintar durante siglos, puede tener por término medio un 15% de su peso en agua. En invierno, algo más que en verano. Esa misma madera, por su capacidad higroscópica, de la que ahora hablaré. Claro, la madera es la materia prima de los bastidores, típicamente. Este es el reverso de las meninas. En serio, Estas son las meninas por detrás. Bueno, ahí tenemos con el marco y con el bastidor. Bueno, pues el 16% de ese bastidor de media o de ese marco es agua. Pero claro, naturalmente la tela también tiene una proporción de agua, mayor o menor en función del material con la que ha sido elaborada. Una tela estándar de algodón puede rondar entre el 6 y el 8% de su peso de agua. El cáñamo, Velázquez con mucha frecuencia utilizaba lienzos de cáñamo para pintar, contiene algo más, entre el 11 y el 12%. Las meninas es una tela de lino, pero no he conseguido, a pesar de mis insistentes búsquedas, conocer cuál es el contenido de agua de una tela de lino. No ha sido imposible, para mi sorpresa. Bueno, esto es muy importante porque si se produce una pérdida de lo que se llama agua estructural, los soportes se vuelven quebradizos y eso puede afectar no solamente a la consistencia del soporte, que ya es grave, sino también a la capa pictórica que está colocada encima, claro. Y eso obligará a que intervengan los restauradores en algún momento. Un concepto muy importante, decisivo, relativo a la
conservación de las pinturas es la higroscopia. La higroscopia es la capacidad que tiene una sustancia, un elemento, una materia, de absorber agua de su medio circundante en función del material con la que está formada. Por dar algunos datos también curiosos, el cáñamo es capaz de absorber el 12% de su peso en agua. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir, por ejemplo, soportes para pintar, porque en función de esa higroscopia, pues también en función de dónde vaya a estar colocado el cuadro, puede obligar a tomar algunas medidas de conservación. El lino, una higroscopia ligeramente superior, un 13%, y el algodón puede llegar hasta un 21%. Esto es lo que, según algunos expertos, hacen desaconsejable el algodón como soporte pictórico, y también esas telas que con mucha frecuencia compramos en los establecimientos de materiales artísticos, que son telas mixtas, que combinan, por ejemplo, algodón y lino o algodón y poliéster, ¿no? El hecho de que cada sustancia, cada hilo en la trama o en el urdimbre absorba más o menos agua puede producir tensiones en la tela y acabar perjudicando la capa pictórica. Bueno. Un papel estándar tendrá entre un 4 y un 6% de su peso de agua estructural. La celulosa, que es el componente fundamental del papel y también de las telas vegetales, es una sustancia muy sensible a los cambios de humedad ambiental. Es una sustancia, por tanto, muy higroscópica, que absorbe agua del entorno. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué es el agua? Bueno, pues aunque según lo que he leído los científicos aseguren que hay al menos 18 formas o tipos de agua posibles, 18, básicamente el agua es, en pocas palabras, un compuesto de oxígeno e hidrógeno, como todo el mundo sabe. En realidad, químicamente, el agua es óxido de hidrógeno, o a veces también se le llama óxido de dihidrógeno, porque tiene 2 átomos de hidrógeno. Esa es más o menos la forma que parece ser que no hay que tomarse literalmente. O sea, no es que si cogemos un microscopio infinitamente potente y cogiéramos moléculas de agua tendrían esta forma, es una convención representativa, pero a lo mejor se parece bastante. Esta es la famosa fórmula del H2O o la representación gráfica del H2O. Es muy curioso que el oxígeno y el hidrógeno, que son gases, cuando se combinan forman un líquido. Es uno de esos misterios de la física o de la química que a mí francamente me supera. Lo curioso es que por separado no es que sean en absoluto elementos extraños en el universo, el oxígeno y el hidrógeno. De hecho, el hidrógeno es con diferencia el elemento más abundante del universo. El 75% de la materia del universo es hidrógeno, el 75%. Y el oxígeno es el tercer elemento más abundante. El segundo es el helio, que es mucho menos conocido, pero por lo menos nos sonará porque inflamos globos y hacemos eso de que la voz se nos ponga aguda, que es muy gracioso, ¿verdad? Cuando nos lo metemos dentro de la boca. Bueno, curiosamente en el ser humano no tienen el mismo orden de prevalencia. El 65% de la masa de un ser humano estándar es oxígeno y solo algo menos del 10% es hidrógeno. Naturalmente, la inmensa mayor parte del oxígeno y el hidrógeno que tiene un cuerpo humano es en forma de agua, naturalmente, combinados en forma de agua. Bueno, pues esta molécula, que es realmente o aparentemente sencilla, pues basta que tenga un átomo de hidrógeno más para que empiecen los problemas. El peróxido de hidrógeno, el H2O2, más conocido como agua oxigenada, es simplemente agua con un átomo más de oxígeno, pues, como saben, provoca quemaduras por contacto con la piel, con los ojos y las mucosas, irrita las vías respiratorias y, según he leído en el prospecto de la que compré en la despensa, produce riesgo de inflamación o explosión en contacto con materiales combustibles. O sea, no hay ninguna broma. Claro, entonces me dirán, ¿y a qué loco se le ocurre venderla al público sin ningún tipo de control? Porque, claro, la que se vende tiene una dilución del 5%. Y eso es lo que permite que pueda ser manejada con cierta, alegría, pero todavía manteniendo ciertas precauciones, ¿eh? Cuando echamos agua oxigenada sobre una herida, se produce una reacción química con la sangre que hace que de esa reacción se produzca agua y oxígeno. El oxígeno es justamente lo que hace el burbujeado, ese efecto burbujeante, esas burbujas que produce el agua oxigenada con la sangre. Bueno, ahí tienen un recipiente de agua oxigenada como cualquier otro. Bueno, pues durante muchos siglos se creyó, equivocadamente, pero tuvieron que pasar muchos siglos para que eso estuviera claro, que el agua era un elemento. Un elemento es una sustancia pura, irreductible y que no se puede, por tanto, descomponer o dividir en otras. Claro,
era impensable que había algo llamado átomos, aunque ya saben que en la antigua Grecia pues los atomistas, Empédocles y tal, y Demócrito, pues proponían la existencia de unas partículas minúsculas que componían todo lo visible, pero claro, era una visión muy primaria respecto a cómo en el siglo XX, final del siglo XX, se demostró que existían eso que llamamos átomos, ¿no? Se pensaba que era una sustancia pura, indivisible. Por ejemplo, Tales de Mileto, entre los siglos VII y VI a.C., pensaba que el origen de todo lo que existe, aquello de lo que deriva todo lo que nos rodea, incluso los propios seres humanos, es el agua. Y él sostenía que el fuego era creado por el agua. No me pregunten cómo argumentaba el asunto, pero él estaba convencido de que eso era posible. Un contemporáneo suyo, y seguramente conocido porque ambos eran y vivían en Mileto, Anaxímenes, también de Mileto, sostenía en cambio que el elemento primordial del que todo derivaba era el aire. Claro, no el aire acondicionado, sino el aire en general. Y por último, un siglo después, Heráclito de Éfeso, decía que en cambio era el fuego. Y es curioso plantearse si el agua se puede originar a partir del fuego. Bueno, pues literalmente sí. Bueno, no exactamente así, pero quemando hidrógeno en un recipiente se produce agua en las paredes. Al fin y al cabo, una combustión es una oxidación rápida. Se está combinando el hidrógeno que quemamos con el oxígeno y se produce agua. De hecho, el agua se puede fabricar artificialmente desde hace décadas. Es muy curioso porque, al menos que yo sepa, ningún filósofo de la antigüedad consideraba que el origen de todo estaba en la tierra. Sí, en cambio, el agua, el aire o el fuego. El fuego, vale. Bueno, pero si avanzamos un poquito más en la historia y llegamos al siglo V a.C., Empédocles de Agrigento complicó un poco más la teoría. Él decía que, no había un único elemento del que todo derivaba, sino cuatro elementos naturales que, combinados entre sí en diversas proporciones, pues producían todo aquello que existe, todo aquello que nos rodea. Y estos elementos se combinaban mediante dos tipos de fuerzas cósmicas o divinas: el amor o fuerza de atracción y el odio o la discordia, que es la fuerza de repulsión. Mediante esas combinaciones en distintas proporciones, pues existía todo lo que vive hoy en día. Esos cuatro elementos obviamente son los ya largamente conocidos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Es muy curioso, pero Empédocles no se sabe muy bien en base a qué evidencias sostenían que los huesos humanos o animales se componían de fuego, agua y tierra en proporción 4:2:2. Eso lo afirmaba y se quedaba tan pancho. Estaba convencido. Bueno, luego llegan los pitagóricos. Los pitagóricos, como saben, totalmente obsesionados por la geometría y las matemáticas. De hecho, ellos pensaban que era lo mismo geometría y matemáticas, y de hecho son casi lo mismo, ¿verdad? Ellos decían que, de acuerdo, postulaban la existencia de esos cuatro elementos, pero iban más allá. Decían, cada elemento, si está compuesto por partículas diminutas, extremadamente pequeñas, que tienen una forma geométrica perfecta. Esa forma geométrica es cada uno de los llamados sólidos platónicos, los poliedros regulares, que están compuestos por polígonos regulares. Y solamente hay 5. Geométricamente es imposible que haya más. Pues 4 de ellos, los pitagóricos, decían que eran, vamos a decir, los átomos que componían cada uno de esos elementos. Decían que la Tierra se componía por piececitas diminutas que eran hexaedros, cubos, o sea, sólidos de 6 caras cuadradas. El aire por octaedros, 8 caras, triángulos equiláteros. El fuego por un tetraedro, 4 caras, triángulos equiláteros. Y por último, el agua icosaedros, 20 caras, también con forma de triángulo equilátero. Curiosamente, hay un quinto sólido platónico, que es el dodecaedro, con 12 caras pentagonales. Pero como solo hay 4 elementos, pues uno tenía que sobrar. Y los pitagóricos dijeron, no saben muy bien por qué, que el que sobraba era el dodecaedro. ¿Qué pasa? Que luego llega Aristóteles al siglo siguiente y mantiene la teoría de los 4 elementos, pero la complica un poco más. Esto es muy curioso. Él dice, los 4 elementos son los constituyentes del mundo, lo que él llama el mundo sublunar, lo que está debajo de la luna, es el mundo terrestre, el mundo humano, que es imperfecto, sometido a corrupción, en fin, mudable.
Y además asocia cada elemento con una pareja de cualidades, entre 4 posibles: caliente, frío, húmedo y seco. De tal manera que, según Aristóteles, el agua sería fría y húmeda, el fuego sería caliente y seco, y esto seguramente le estaremos dando la razón. El aire sería caliente y húmedo, y por último la tierra sería fría y seca. Y además se inventa un quinto elemento, el famoso quinto elemento, de ahí viene la expresión muy conocida, que es el éter. Aristóteles dice que el mundo sublunar está compuesto por los 4 elementos y el mundo supralunar, las esferas, los astros, el cosmos, está compuesto por el éter, que es perfecto, incorruptible. Por eso el mundo que está más allá de la luna es eterno e inmóvil. Hasta como mínimo el siglo XV esto era la Biblia, esto era el Evangelio. Se creía a pie juntillas que realmente la realidad se componía por estos 4 o 5 elementos. Por ejemplo, en el siglo XV, Nicolás de Cusa, que es un filósofo nacido en la actual Alemania, pues él dijo que no, que incluso el mundo supralunar estaba hecho por los 4 elementos, que el éter no existía. Bueno, pues curiosamente, aunque les sorprenda, hasta principios del siglo XX no se demostró que el éter no existía. Sí que es verdad que el éter no es el mismo éter que decía Aristóteles que componía el mundo supralunar, sino se pensaba que era un medio sutilísimo, muy enrarecido por el que viajaba la luz. Pues hasta Einstein no se demostró que era una superchería. Bueno. ¿Por qué estoy contando todo esto de los 4 elementos? Porque, si están un poco familiarizados con la historia del arte, la historia de la pintura particularmente, recordarán que hay muchos pintores que se dedican a hacer alegorías de los 4 elementos. Y curiosamente, no es raro que en los cuadros que están dedicados al agua no aparezca una sola gota de agua, lo cual tiene bastante mérito. Esto no ocurre, por ejemplo, en esta serie hecha a la limón entre Bruegel el Viejo y Klee. Aquí les pongo naturalmente la alegoría del agua, donde si acercamos la figura del agua, pues sí que aparece, aunque no tenga una presencia así muy manifiesta, pues un poco de agua cayendo de la caracola. Al fondo se ve una especie de laguna, donde, en fin, está nadando un extraño monstruo marino. Pero fíjense que básicamente esa alegoría del agua, pues ese simbolismo de lo acuático, está representado por criaturas que viven pues en ríos, en fondos marinos, en mares, etc. Este fantástico cuadro de un pintor alemán del XVI, correspondiente al agua, en cambio, fíjense, solamente simboliza el agua en una especie de mercado o gran cocina, gran figón, donde aparecen criaturas que naturalmente asociamos con el medio acuático. A ver, que me estoy perdiendo. Vale. Seguramente la representación más curiosa, más pintoresca, más chocante de los 4 elementos fue la que hizo Arcimboldo en el siglo XVI. Les amplió el correspondiente al agua, una imagen que llamaríamos muy surrealista, como tantas obras de Arcimboldo, que como ven es un rostro humano de perfil pues compuesto, constituido por distintos animales y otros elementos, en fin, que asociamos con la vida acuática. Es muy interesante comprobar que el pendiente es una perla que, claro, naturalmente procede de las ostras que también se crían en el agua. Bueno, pues hasta final del siglo XVIII no se supo fehacientemente, que el agua no era un elemento sino un compuesto. Es decir, que era divisible. Y fue gracias al increíble ingenio de estos 2 grandes físicos, Cavendish en 1781 y Lavoisier en 1783, demostraron, creo que de manera independiente, que el agua no es un elemento sino una sustancia compuesta. Laplace, muy poco después, junto con Lavoisier, consiguió disociar los componentes del agua, saber qué era lo que con el tiempo llamaríamos hidrógeno y oxígeno, e incluso crear agua combinándolos. Es decir, fabricaron agua a partir de la integración de esos 2 elementos. Bueno, pues el agua es uno de los aspectos más pintorescos que tiene. Es que es la única sustancia de la Tierra, del planeta Tierra, que se presenta en los 3 estados posibles de la materia en condiciones térmicas más o menos normales. Y eso es una rareza absoluta. Existe agua líquida, agua sólida, agua gaseosa. Y lo curioso es que a cada una le damos un nombre distinto. Eso no ocurre con casi ningún otro elemento. Llamamos agua al agua líquida, vapor de agua al agua gaseosa, al estado gas, y hielo al agua sólida. Aunque
esos tres estados, el agua sin duda es fundamental para la vida del planeta, pero también para la vida humana. En cualquiera de esos tres estados puede ser también completamente peligrosa. Las tempestades, por ejemplo, que es uno de los grandes géneros pictóricos que naturalmente tienen al agua por protagonista. Las famosas inundaciones de Port Marly que pintó Alfred Sisley en 1876 y que quizá recuerden que en el Thyssen hay uno de estas obras, creo que es esta, no estoy seguro al 100%, o no, creo que es esta, creo que esta es la del Thyssen. La nieve es muy bonita, muy evocadora y muy poética, pero cuando una avalancha de nieve cae de las cumbres, pues mejor que no te pille cerca, como esta famosa avalancha en Los Grisones, pintada por Turner en el siglo XIX. Seguramente una de las manifestaciones más terribles del poder destructivo del agua sean los famosos tsunamis. Tsunami, palabra japonesa, como saben, que significa gran ola de puerto o larga ola de puerto. Normalmente están producidos por terremotos que tienen lugar en el lecho marino, por erupciones volcánicas, típicamente en islas, pero no necesariamente, y afortunadamente son mucho más raros aquellos que son desencadenados por la caída de meteoritos, gracias a Dios, o a quien sea. Bueno, hay quien dice que esta famosísima xilografía de Hokusai, la gran ola de Kanagawa, si no me equivoco, representaría un tsunami. No está todo el mundo de acuerdo en que tenga que ser así, pero la verdad que es una imagen icónica que asociamos fácilmente con esas catástrofes naturales. Si hablamos de terribles maremotos producidos por terremotos, pues es imposible no mencionar el terrible terremoto y maremoto posterior de Lisboa, que tuvo lugar a las 9:30 de la mañana del 1 de noviembre de 1755. Causó mucha consternación que precisamente fuera el 1 de noviembre, que es la festividad de los santos, ¿no? Eso, claro, hubo gente en Portugal, en todo el mundo en realidad, cuando se difundió la noticia, que en fin, se planteaban cómo Dios hubo podido permitir tal cosa en esa festividad religiosa tan señalada. Bueno, posiblemente es que Dios no tuvo nada que ver. Aquí tienen un grabado coloreado a mano que reproduce pues, aquella terrible catástrofe. Parece ser que el epicentro del terremoto estaba en medio del Atlántico, a unos 300 kilómetros frente a Lisboa. Un terremoto que duró, según las versiones, entre 3,5 y 6 interminables minutos. Se pueden imaginar lo que pudo ser eso. Se considera que es uno de los terremotos más terribles que se han registrado en tiempos históricos. Y el maremoto o tsunami que llegó a continuación, 40 minutos después, causó olas entre 60 y 20 metros de altura. Por si fuera poco, un posterior y terrible incendio arrasó la ciudad, como refleja este grabado. Se calcula que murieron entre 60.000 y 90.000 personas, y también en el interior de España. Por ejemplo, si han visitado Viso del Marqués, en Ciudad Real, la iglesia, creo recordar que la iglesia conserva todavía una grieta muy considerable, creo que cerca del campanario, que se produjo durante el terremoto de Lisboa. Y fíjese si estamos lejos de Portugal o del Atlántico. Eso da una medida de lo terrible que tuvo que ser. Bueno, hay en YouTube una recreación no demasiado bien hecha digitalmente, claro, pero bueno, que puede dar una idea de lo que pudo ser aquello. En 1883, 130 años después, se produjo un terrible tsunami por la explosión del volcán Krakatoa el 26 y 27 de agosto de 1883, que según las crónicas se oyó a más de 4.000 kilómetros de distancia, el reventón, y que causó olas de 30 metros. Produjo 36.000 muertos en Java y Sumatra, y fue responsable de algunos atardeceres maravillosamente rojos que se vieron durante años en todo el mundo, por el polvo y la ceniza en suspensión. Y hay quien dice que explicaría el famoso cielo del grito de Munch, del famoso pintor noruego, con esas misteriosas nubes rojizas y anaranjadas, ¿no? Hay otra teoría que dice que no, que son unas nubes concretas, unas nubes específicas llamadas nubes noctolucientes que se producen cerca de los polos en condiciones atmosféricas muy concretas, ¿no? Pero bueno, no está claro. O simplemente fueron nubes creadas por la imaginación enfebrecida del propio Munch.
que tenía bastante de eso, de imaginación enfebrecida. Bueno, pues el reventón del Krakatoa se calcula que liberó una cantidad de energía equivalente a 10.000 y 13.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Se sospecha también que la erupción del volcán Santorini en el mar Egeo y el subsiguiente tsunami que se produjo fue el responsable de la desaparición de la cultura minoica cretense en el siglo XV a.C., porque desapareció casi en un abrir y cerrar de ojos y se puede atribuir a una catástrofe geológica y acuática, un terremoto y un tsunami. Y hay quien dice también que un tsunami explicaría la separación del Mar Rojo cuando, según el Antiguo Testamento, Moisés llegó seguido por los judíos que huían de Egipto, permitiendo que llegaran a la tierra prometida, dejando atrás a sus esclavizadores. Bueno, en tiempos más históricos, en Japón hubo un tsunami en 1896 que causó 27.000 muertos, y en 1957, no hace tanto, un tsunami de Alaska se acreditó olas de 60 metros de altura. Uno mucho más reciente, el tsunami de Fukushima, que tantos problemas dio con la central nuclear del mismo nombre. Hace poco hubo otra alarma de tsunami también en la misma zona. En fin. Bueno, como ven, todo muy optimista, esta parte de mi conferencia. Bueno, volvamos al agua ya de manera más plácida. Una de las características más sorprendentes del agua, más chocantes, más alucinantes, es que su densidad varía con la temperatura. Y esto es fundamental para la vida. Van a ver. Es muy curioso, fíjense, a 20 grados la densidad del agua es de 0,998 gramos por centímetro cúbico, es decir, un litro de agua a 20 grados pesa 998 gramos. No es ese kilo que estamos acostumbrados a decir, salvo por aproximación. A 4 grados, en concreto a 3,98 grados, es justo cuando el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, que es la referencia fundamental. De 1, es decir, 1 metro cúbico pesa 1000 gramos. Un litro, pesa 1 kilo. Como ven, entre los 20 grados y los 4 grados, aunque baja la temperatura, la densidad aumenta. Pero a partir de 4 grados hacia abajo, sorprendentemente, la densidad del agua disminuye. Y esto ya digo que es una cosa fundamental para lo que pasa en muchas partes del mundo. El hielo, es decir, el agua a 0 grados, tiene una densidad de 0,9168 gramos por centímetro cúbico. Es decir, 1 metro cúbico de hielo pesa 918 kilos. O 1 litro de hielo pesa 918 gramos. Dicho de otra manera, 1 kilo de hielo ocupa más de 1 litro. Y eso explica cosas que pasan dentro de los congeladores, o les habrá pasado a más de uno dentro de un congelador, ¿verdad? Bueno. Claro, y me dirán, ¿esto qué repercusiones tiene? Pues algo fundamental. Por ejemplo, los sábados por la noche cuando nos pedimos un cubata, ¿quién se lo mira? El hecho de que el hielo sea menos denso que el agua hace que el hielo flote sobre el agua líquida. En los icebergs, típicamente, es la imagen que todos tenemos en la cabeza, pero también en los cubatas y en los mares. Es muy curioso, como la densidad del hielo es más o menos una décima parte menor que la del agua, un iceberg tiene por encima de la superficie del agua una décima parte de su masa real, como explica esta tremenda y terrorífica imagen sacada de Wikipedia. A mí es que las cosas acuáticas me dan pánico, me dan mucho miedo. Y yo cuando veo cosas gigantescas dentro del agua me produce mucha inquietud. Debo tener algún trauma infantil acuático, pero a mí esto me aterroriza, les hablo en serio. Bueno, pues un iceberg, como saben, tiene 9 décimas partes dentro. O sea, si un iceberg nos parece grande por encima de la superficie, por debajo es 9 veces más grande. Y esto, ya digo, es bastante inquietante, ¿no? No es que abunden demasiado las representaciones de icebergs, por lo menos en la pintura europea, pero es verdad que en la americana pues son bastantes pintores, algunos de ellos muy conocidos. Church, o como diríamos aquí, Church, es el más representativo. Frederick Edwin Church tiene maravillosísimos paisajes con icebergs, muchas veces acompañados por restos de barcos naufragados, como advirtiendo sobre, en fin, el poder de la naturaleza, la ambición humana, la vanidad del ser humano que se cree capaz de doblegar las fuerzas naturales.
Claro, curiosamente, como los icebergs son de agua dulce, y ya sabemos que el agua dulce es menos densa que la salada, eso hace que floten más todavía. Claro, un iceberg es de agua dulce. De hecho, los icebergs, como sabrán, claro, no se producen por enfriamiento, por congelación del agua del mar, sino que son los glaciares, normalmente del Ártico, de la Antártida, que cuando llegan al borde del océano, pues se van fragmentando y van cayendo pedazos que flotan. Por eso son de agua dulce, claro. Es curioso, según leí en algún libro, desde que la nieve cae en tierra firme hasta que un iceberg se desgaja del glaciar y llega al océano pueden pasar entre 3.000 y 4.000 años. Claro, dependiendo de la longitud del glaciar, claro, y de su velocidad de flujo. Bueno, pues si esta curiosa particularidad de que el hielo flota sobre el agua no fuera así, desde luego el Titanic nunca se habría chocado con un iceberg en el Atlántico Norte en la funesta noche del 15 de abril de 1912. Le podía haber pasado algo, pero desde luego no habría chocado con un iceberg. O sea, el culpable fue esa característica tan pintoresca del agua de que cuando se congela flota porque baja su densidad. El pecio del Titanic, los restos del barco, como sabrán, se descubrieron en 1985 a 24 kilómetros al este de la zona del impacto frente a las costas de Terranova, Canadá. Ahí tienen una fotografía hecha por sonar, una fotografía directa de los restos del Titanic a 3.820 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Y aquí las famosas y, desde cierto punto de vista, muy poéticas fotos, terriblemente poéticas, de los restos del Titanic, muy popularizadas gracias a la película de James Cameron, que a su vez, como saben, pues también ha financiado y él participado en expediciones submarinas impresionante, para rescatar o visionar los restos del Titanic. Bueno, ¿cómo pudo ser el iceberg que hundió el Titanic? Ese bloque de hielo. Bueno, pues parece ser que no era un iceberg especialmente grande. Se calcula que tendría entre 100 metros de ancho por 20 de alto. Es lo que viene a ser un iceberg medio, de tamaño medio, en la escala de los icebergs boreales. Porque hay dos tipos de icebergs, los boreales, que tienen forma de montaña, y los australes, que tienen forma de meseta. Los australes son increíblemente más grandes que los boreales. O sea, esto no es nada comparado con lo que pasa en el polo sur de la Tierra. Ahora daré algunos datos tremendos. Se calcula, esta es una foto del posible iceberg del Titanic. Creo recordar, porque tengo apuntada la anotación, pero no puedo verla en el monitor o la configuración del programa, que fue tomada algunos días después por un pasajero de un barco que pasó por la misma zona del choque. Esta es otra posibilidad del iceberg que pudo causarle el desastre del Titanic, y esta última fotografía fue tomada desde el Carpathia, que, como sabrán, es el barco que, oyendo la señal de socorro del Titanic, acudió terriblemente tarde para cientos de sus pasajeros a rescatar a las víctimas, ¿no? A la mañana siguiente se hizo esta foto y este podría ser el iceberg del Titanic. Pero yo digo que en términos científicos no se considera que fuera especialmente grande. Se calcula que un iceberg de ese tamaño, de 100 metros por 20, se divisaría en una noche de luna llena a unos 15 kilómetros de distancia, pero la noche del hundimiento del Titanic era luna nueva, desgraciadamente, y el vigía solo pudo verlo cuando se encontraba a menos de medio kilómetro. Eso ya impidió que el Titanic virara, corrigiera el rumbo para evitar la colisión. He hecho un pequeño montaje que tampoco hay que tomarse al pie de la letra. Ese es el Titanic. ¿Qué tamaño podría tener el iceberg con el que chocó? Pues aproximadamente no sería mucho mayor en proporción de lo que aparece ahí. Claro, hay que imaginarse que debajo del agua es 9 veces más grande. En realidad, el Titanic era bastante más alto, sobre todo, claro, la cúspide de sus chimeneas, que la parte emergida del iceberg. Pero se calcula, claro, que la parte sumergida, si incluimos en la masa del iceberg la parte sumergida, tendría 4 veces más masa que el propio barco. O sea, era un iceberg gigantesco, comparado incluso con el mastodonte que era el Titanic. Algunos icebergs pintados por otro pintor norteamericano, William Bradford. Curiosamente, y esto lo explica Isidoro Martínez en un libro, en un articulito estupendo que pueden encontrar en internet, El frío y el Titanic, él dice que
si el Titanic se hubiera anclado al iceberg con el que chocó, nunca se hubiera hundido, incluso los pasajeros se podrían haber encaramado al iceberg y haber sobrevivido, hasta ser rescatados por el Carpathia esa misma noche o al día siguiente. Es decir, se podrían haber ahorrado 1.500 víctimas de haber muerto por hipotermia, incluido, como saben, Leonardo DiCaprio, que tuvo la desgracia de morir. Y que estarán de acuerdo conmigo en que, evidentemente, cabía en la tabla en la que estaba agarrada Kate Winslet y que nadie sabe por qué no le permitió subir. Vamos, eso es un clamor universal, cabía seguro, pero bueno, tenía que morir. Bueno, les parecerá muy grande un iceberg de 100 por 20 metros, no es gran cosa, pero fíjense, si comparamos los que hay en el polo sur del planeta, el pasado mayo, hace menos de un año, se comunicó que se desprendió de la Antártida el mayor iceberg actual que está circulando por el mundo. Tiene 170 por 25 kilómetros. Es decir, tiene 4.300 kilómetros cuadrados, bastante más que la isla de Mallorca. Y está por ahí circulando la buena de Dios. Menos mal que está bastante lejos de España. Pero esto no es nada si lo comparamos, por ejemplo, con uno que se detectó en 1998, que tenía 6.000 kilómetros cuadrados de superficie, que también es pequeño comparado con el que en 2002 se ha visto de 11.000 kilómetros cuadrados. Háganse la idea de que la provincia de Albacete tiene 14.000 kilómetros cuadrados, pues es casi como el iceberg. Como venga para acá, estamos perdidos. Bueno, 80 años antes del hundimiento del Titanic, un buque inglés, Lady of the Lake, la muchacha del lago, también naufragó al chocar con un iceberg, causando 70 muertos, y desde la tragedia del Titanic, al menos que se sepa, no se ha contabilizado ni un solo muerto por esta misma causa en todo el mundo. Bueno, vamos a ver algunos preciosos icebergs de Church. Mi favorito, sin duda, este maravilloso estudio sobre, como ven, quizá cartón, por ese tono amarronado, que es una auténtica joya. Bueno, a ver, por dónde voy. Muy bien. Bueno, otra consecuencia de enorme importancia, sobre todo para la vida acuática, que tiene que ver con lo que hemos comentado de que el agua pierde densidad cuando se acerca a su punto de congelación, es que los mares, los lagos y, con menos frecuencia, pero también los ríos se congelan de arriba a abajo. Porque, como saben, el agua flota sobre el agua, el hielo flota sobre el agua líquida. Cuando el agua se va enfriando, ya sabemos que cuando llega a los 4 grados se vuelve menos densa, entonces empieza a subir. Y si la temperatura ambiental es lo bastante baja, se congela y crea una costra de hielo, que si es lo bastante gruesa nos permite patinar tranquilamente. Podemos patinar gracias también a esa curiosa particularidad del agua. Claro, ¿qué ocurre? Que la temperatura ambiental puede estar muchos grados bajo cero y gracias a esa capa de hielo que cubre la superficie del agua, el agua que hay por debajo, estando líquida, está bastante más caliente. Eso es lo que permite que exista la vida acuática, a pesar de que por encima de la superficie pueda haber 10, 12, 30, 40 grados bajo cero. O sea, es el hielo el que nos hace ese favor, sobre todo a las criaturas que viven en aquellas zonas. Como se sabe que el agua salada tiene el punto de congelación más bajo todavía, más bajo que el agua dulce, eso contribuye a que todavía se refuerce esa idea de que está más caliente por debajo del hielo. Esto, como saben, es lo que explica que cuando hay amenaza de nieve o ha nevado se esparza sal por las carreteras. Salar la nieve la fusiona porque baja el punto de congelación del agua. Por otra parte, como cuando el agua salada se está congelando, como expulsa la sal, hace que el agua que está por debajo del hielo sea más salada, con lo cual hace que baje su punto de congelación, con lo cual hace más difícil que se congele, con lo cual mantiene mejor la temperatura, precisamente por estar bajo esa capa de hielo. Claro, patinar es muy divertido, pero claro, si tuviéramos que atravesar con un barco las zonas con los hielos, con los océanos congelados, pues seguramente, hoy día seguramente no, pero
hasta hace no tanto tiempo pues podemos encontrarnos con un problema, con un naufragio tan terrible como el que reproduce Friedrich en el famosísimo Mar de Hielo o el naufragio de la Esperanza, que es un cuadro icónico y que pues es también, sobre todo por esa visión romántica de la naturaleza, pues una advertencia sobre esas arrogancia del hombre, como he dicho antes, de creerse capaz de estar por encima de las fuerzas naturales. Bueno. Para terminar con este apartado, y lo he citado antes muy de pasada, claro, como el agua aumenta de volumen porque baja su densidad al enfriarse o al congelarse, eso explica que dentro de nuestros congeladores, si tenemos botellas llenas hasta arriba y cerradas herméticamente, puedan estallar, de hecho estallan, o que se congelen las tuberías en invierno, precisamente por ese aumento de volumen del agua al congelarse. Bueno, como saben, el agua ocupa el 72% de la superficie de la Tierra. Por tanto, las tierras emergidas, las que pisamos, ocupan el otro 28%. Bueno, si tenemos en cuenta que la profundidad media de los océanos es de apenas 4 kilómetros, la lámina de agua que cubre nuestro planeta es ridículamente estrecha. Vamos, es infinitamente más estrecha que esa línea amarilla con la que rodea la Tierra y que no he podido hacer una más fina, por lo menos para que se viera. No es nada esos 4 kilómetros comparado, claro, con los 12.742 kilómetros que tiene nuestro planeta en el Ecuador. Es una cantidad diminuta en comparación con el tamaño del planeta. Lo que pasa es que a pesar de eso, el agua que hay en el mundo es una cantidad gigantesca, descomunal, inimaginable, por lo menos medida a escala humana. ¿Cuánta agua hay en el mundo aproximadamente? Litro arriba, litro abajo. Pues hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos. O sea, 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Si tenemos en cuenta que un kilómetro cúbico, que es un cubo de 1 kilómetro de lado, tiene 1 billón con B de litros, se pueden imaginar la cantidad de agua que hay. Pero no diga, y aún dicen que hay poca agua. El problema es que la inmensa mayoría de esa agua no se puede utilizar, que es la parte chunga del tema. Ya sé que no sirve para una gran referencia, para hacerse una idea de la descomunal cantidad que supone esto, pero esta sala de conferencias de la Saramago, y tuve que preguntar las medidas para hacer la cuenta, es una multiplicación muy sencilla, pues tendrá unos 924 metros cúbicos, es decir, aquí dentro caben hasta arriba algo menos de 1 millón de litros de agua. Eso no es nada en términos terrestres. Ahí tenemos 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Claro, ya digo, parece una cantidad gigantesca para los 8.000 millones de personas que habitan la Tierra, salvo que la inmensa mayor parte es inservible para la agricultura y para el consumo humano. Esa es la parte negativa del tema. ¿Cómo se distribuye el agua en la Tierra? Lo que se llama la hidrosfera. La hidrosfera, como saben, es la masa de agua que cubre todo el planeta en todos sus estados, líquido, sólido y gaseoso. Bueno, la hidrosfera terrestre se compone de lo siguiente, este es el reparto. El 97,6% está en océanos y mares. Vale, me dirán, hay muchísima agua, claro, pero hay un problema fundamental, es que es salada. Y el agua salada con la agricultura y con muchos seres vivos, incluido el ser humano, no se lleva muy bien. Hay que tratarla para quitarle la sal. Desde luego, el mar es algo fascinante. Siempre ha cautivado la imaginación y la vista de los seres humanos. Se ha representado infinidad de veces en pintura, ya por su propia inmensidad y por su propia belleza, como también por ser escenario de episodios históricos, religiosos, especialmente en esos momentos turbulentos que lo hacen especialmente atractivo, ¿no? O sea, el mar es maravilloso cuando está sereno, pero cuando está alborotado da medida de su auténtica fuerza. La imaginación romántica, claro, prestó mucha atención a esos momentos terribles en el que el mar desata toda su potencia. Pero también la poesía del mar bajo la luna, como este precioso cuadro de Winslow Homer. Las famosas olas de Courbet. Seguramente nadie ha pintado mares tan sólidos, aguas tan materiales que casi se podrían agarrar con las manos como Courbet, muchas veces haciendo uso de la espátula, cosa que es bastante evidente
viendo la pintura tan empastada que utilizaba. Me parecen casi olas de yeso más que de agua fluida. Bueno, sabemos que el agua del mar está salada. ¿Cuánta sal hay en el agua? Bueno, la media terrestre es la siguiente: un 3,5% de sales, es decir, en cada litro de agua de mar hay de media unos 35 gramos de sal. O lo que es lo mismo, un litro de agua de mar pesa 1028 gramos. El 80% de esa sal es cloruro de sodio, la sal, típicamente la sal marina, pero hay muchos otros tipos de sales minerales que en menor proporción pues forman parte de las sales disueltas en el agua de mar. Ahora bien, esos 35 gramos por litro de agua es solamente una media en la Tierra. En función del mar u océano del que estamos hablando, varía de manera muy sensible. Por ejemplo, el mar, por lo menos de los que menos salinidad poseen, es el mar Báltico, que solamente tiene entre 6 y 18 gramos. De hecho, a esa agua con esa concentración de sal no se le llama agua salada, sino agua salobre, como el pueblo de Bono. Hasta si nos ponemos en el extremo opuesto, el mar Muerto, y este es el que representa este famoso cuadro, el chivo expiatorio de Holman Hunt, famoso pero bastante extraño, vamos a decir la verdad. El mar Muerto tiene entre 350 y 370 gramos por litro, que es una auténtica barbaridad. De hecho, como sabrán, beber incluso una pequeña cantidad de agua del mar Muerto puede producir la muerte, irónicamente por deshidratación, lo cual ya digo, es una ironía sorprendente, porque esto es producto de un mecanismo biológico que se llama ósmosis, que conocerán que tiene lugar a ambos lados de una membrana, de las membranas celulares, ¿no? Que por una restitución del equilibrio salino que hace que las células se vacíen de agua cuando están en un medio salino. Y esto es justamente lo que explica que para curar jamones los salemos, porque los estamos desecando. La sal absorbe el agua que tiene el jamón, y que el bacalao se cure también con sal, y que los momificadores egipcios utilizaran sales de natrón fundamentalmente, para desecar los cadáveres antes de envolverlos en sus famosas cintas. Y es también lo que hace algo que todos hemos comprobado, que es cuando uno sala un filete en la sartén o en la parrilla, empieza a soltar el agua. Pues eso es por la osmosis, qué curioso. Lo irónico del tema es que beber agua salada produce sed, porque claro, el organismo, el cuerpo, lo que te está pidiendo es que le metas más agua para reponer el agua que la sal ha robado a las células. Se puede morir de sed bebiendo agua, si está salada. Bueno, tenemos por tanto el 97% del agua de la Tierra es salada. En los polos y glaciares ya hablando de agua dulce, que es el 2,4% restante. De ese 2,4%, el 1,9%, fíjense, está en los casquetes polares y los glaciares. Vale, es agua dulce, pero tenemos un problema. Más allá de que esté lejos, es que es hielo. ¿Vale? Y claro, normalmente el agua la necesitamos más veces líquida que en forma de hielo. Esto es justamente lo que compone la llamada criosfera. Lo irónico de esto, para desgracia del ser humano y de nuestra agricultura, es que entre el 70 y el 75% de toda el agua dulce de la Tierra está en forma de hielo. El 90% en la Antártida y el 9% en Groenlandia. Se calcula que si de repente se fusionaran, Dios no quiera que pase, todos los polos, el nivel del mar subiría 66 metros. Bueno, pues para terminar, el agua dulce líquida, que es la que con más frecuencia utilizamos y necesitamos, es simplemente el 0,5% del agua que contiene toda la Tierra. Agua dulce en estado líquido. Ya debemos empezar a darnos cuenta de lo importante que es lo que hay aquí dentro de esta botella. Pues ese ínfimo porcentaje aprovechable por el hombre, el 94%, si lo pone, está en los acuíferos. Los acuíferos, como saben, son gigantescas, grandes cavidades subterráneas de agua en el subsuelo, claro, perdón por la redundancia. El 6% son aguas superficiales libres que discurren por la superficie de la Tierra, típicamente en ríos y escorrentías. Es decir, el 6% del 0,5% de toda el agua del planeta Tierra. No es casi nada.
Es desolador comprobar qué poquita cantidad, qué minúscula cantidad de agua de nuestro planeta podemos aprovechar para la mayor parte de las necesidades humanas: beber, lavarnos, para la agricultura, para la ganadería, para la industria. De ese minúsculo porcentaje, una buena parte, pero no en absoluto la mayor, está en los ríos. El agua del planeta tenemos 1.400 millones de kilómetros cúbicos. ¿Cuánta agua hay en todos los ríos de la Tierra en este momento? 1.200 kilómetros cúbicos. Poquísimo. De hecho, se calcula que hay 10 veces más agua dulce en lagos y lagunas que en los ríos, en la Tierra. Claro, hay suministradores también fundamentales de agua dulce para los seres humanos. Los pozos. Un pozo no es otra cosa que un túnel que conecta la superficie de la Tierra con una capa freática. Una capa freática es una especie de acuífero a menor profundidad que los acuíferos propiamente dichos. Claro, hasta que no llegó felizmente el suministro doméstico de agua potable gracias a las redes de canalización, los pozos y las fuentes eran puntos habituales de reunión humana. La gente tenía que ir necesariamente allá por agua y ahí pues establecían relaciones, se ligaba, se charlaba. Por eso no son demasiado raros los cuadros ambientados junto a pozos o fuentes, donde tienen lugar muchos tipos de escenas durante siglos de tipo religioso. Por ejemplo, este cuadro de Murillo, Rebeca y Eliezer, que pintó en 1670, que narra una bonita historia que ocurrió, que describe el capítulo 24 del Génesis y que resumo. Abraham le pidió a Eliezer que fuera a buscar una esposa para su hijo Isaac. Hoy en día utilizará Tinder, pero en aquel momento le dijo: mira, coge los camellos y vete por ahí a ver si encuentras alguna mujer que le convenga a mi hijo. Que la mujer no quiere que se aguante, pero a mi hijo hay que casarlo. Total, que el hombre, Eliezer, cogió 10 camellos, se puso en camino y en cierto momento se detuvo en un pozo. En otras versiones dice que es una fuente, rezó a Dios para que le asistiera y en ese momento apareció Rebeca, que es esta señora así pudorosa que está mirando en dirección contraria, y le ofreció de beber. Rebeca, curiosamente, felizmente, era del linaje de Abraham, chúpate esa, y encima era virgen. Eso no lo digo yo, que a mí me da lo mismo, lo dice la Biblia, que por lo visto eso era muy importante. Total, eso ya fue bastante para que Eliezer supusiera que esa era la candidata perfecta para casarse con Isaac. Efectivamente, pues al final se acabaron casando. No sabemos a qué punto Rebeca estaba de acuerdo con la unión, pero el caso es que tuvo que hacerlo. Y otra escena también muy famosa ya en el Nuevo Testamento es la escena de Cristo, el encuentro de Cristo y la samaritana, que está reflejada en este cuadro. Forma parte de un retablo, en esta tabla de Tuccio, de Buoniseña, pero que quizá les guste más la estupenda versión de nuestro Alonso Cano. El encuentro de Cristo con la samaritana se describe solamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, y dice que Cristo iba camino de Judea a Galilea y al pasar a la altura de una ciudad samaria llamada Sicar, Jesús, cansado, hizo un alto en el camino junto a un pozo y en ese momento llegó una samaritana. Cristo le pidió agua y la samaritana se sorprendió de que un judío hablase a una persona nacida en Samaria, porque por lo visto era la rivalidad entre los samaritanos y los judíos era proverbial. Entonces entraron en una conversación y en ese diálogo Jesús le revela a la samaritana su condición mesiánica y aprovecha para comparar el agua real del pozo con el agua simbólica de la redención que recibe aquel que cree en Cristo como Hijo de Dios. Dice Cristo: el que bebe esta agua tendrá otra vez sed. Se refiere del pozo, pero el que bebe del agua que yo le diere no tendrá sed jamás. Más aún, el agua que yo le daré será en él un manantial que salte hasta la vida eterna. Aquí tienen la versión de Guercino, un pintor barroco italiano, también maravillosa. Y otras escenas representadas en cuadros que tienen lugar en pozos, pues el famoso milagro del pozo, que es uno de los 438 milagros que se atribuyen a San Isidro, y va en serio, son 438, que vivió entre los siglos XI y XII y que, como quizás sepan, consistió en que un niño cayó a un pozo a 27 metros de profundidad y, atraído por el llanto y por los gritos de la gente, San Isidro consiguió que subiera el nivel del agua y con él el niño, y que fuera salvado, sano y salvo. Ese supuesto pozo del milagro se conserva en el barrio de la Latina, en Madrid, en el llamado Museo de los Orígenes. Pero no busquen al niño, que ya no está. El
el pozo sí. Otro milagro muy parecido, yo diría que sospechosamente parecido, pues tuvo lugar en Manresa, se supone que por intermediación de San Ignacio de Loyola, que en 1522 llevó a cabo el que se conoce como el milagro del Pozo de la Gallina, que consistió en que una niñita, que quizás se pudiera parecer a la de esta postal, llamada Inés o Agnes, llevaba una gallina en brazos y al pasar junto al pozo se le espantó, se cayó dentro y la niña se puso a llorar porque tenía una madrastra que tenía muy mal genio. Ya sabemos que todas las madrastras tienen muy mal genio en los cuentos y en las leyendas, ¿verdad? De los padrastros nadie se acuerda, de las madrastras son todas terribles, no sabemos por qué. Madre mía, me va a matar, verás tú. Total, que atraído por el ruido o porque quizá pasaba por allí, San Ignacio de Loyola, que estaba de visita en Manresa, hizo exactamente lo mismo que San Isidro algunos siglos antes, hizo subir el agua del pozo y la gallina fue sacada viva, evitando el futuro castigo de la madrastra pérfida. Aquí tienen una bonita decoración de azulejos que evoca el milagro del pozo de la gallina, y ese pozo, bueno, se supone que se conserva en Manresa y pueden ir a visitarlo tranquilamente. Bueno, aquí tienen una escena de mujeres en un pozo de Signac, final del 19, sin aparentemente ningún propósito moralizante, religioso o piadoso. Son dos mujeres en un pozo, literalmente. Y escenas ocurridas en fuentes, pues alguna hay, por ejemplo, la fuente de Reading, que está en las afueras, todavía existe, de Málaga. El nombre es por un héroe de la Guerra de la Independencia que era de origen inglés, que estuvo aquí luchando, ayudando a los españoles, y que pinta Gómez Gil en ese cuadro de final del 19 que tiene el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Esa fuente, como digo, existe. Aquí tiene una vieja postal que reproduce esa fuente. Y este es un cuadro de Moreno Carbonero que está ambientado en ese mismo entorno. Bueno, que me enrollo mucho. En cualquier momento del día, ahora mismo, en la atmósfera se calcula que hay, básicamente en forma de vapor de agua, 12.000 kilómetros cúbicos de agua. Vamos, una burrada de agua, una cantidad gigantesca. Esto, claro, eso también forma parte de la hidrosfera. La hidrosfera también es el agua en estado gaseoso, ¿no? Se supone que es 10 veces más que la que contienen todos los ríos de la Tierra. Qué pena que no cayera de golpe y pudiéramos aprovecharla. Bueno, pues tampoco será tanta agua como ahora explicaré. La mayor parte del vapor atmosférico está, claro, en forma de nubes. Las maravillosas nubes, como decía Baudelaire. Las evocadoras y maravillosas nubes. Hay, naturalmente, infinitos cuadros con nubes. Hay menos cuadros en los que las nubes sean protagonistas. Bueno, voy a poner algunos de cada, a toda prisa. Y ya está. Impresionistas, vamos a decir un impresionista ruso, las maravillosas y en parte terribles nubes de verano de Nolde que están en el Museo Thyssen. Vale. Se calcula que cada año se evaporan por acción del Sol y por tanto se convierten en nubes 370.000 kilómetros cúbicos de agua, la mayoría naturalmente desde los mares y los océanos. Fue Edmund Halley, el que da nombre naturalmente al famoso cometa, quien en 1715 determinó, porque hasta entonces no se sabía, que el agua del mar se evaporaba gracias a la acción del calor del Sol, porque era un misterio. Pero no así la sal. Eso es lo que explica que se obtenga sal en las salinas. Aquí tienen de la recientemente fallecida Carmen Lafón, pues de su última exposición, que le pilló casi por los pelos, viva, pues tiene una larga serie de salinas, creo que son de Jerez de la Frontera, me parece, que son las que representan. Bueno, pues antes o después toda esa gigantesca cantidad de agua que está flotando en cualquier momento en la Tierra tiene que caer a la Tierra, no le queda más remedio, en forma de lluvia, de nieve, de granizo o de escarcha. No abundan los cuadros en los que está lloviendo, porque es difícil pintar la lluvia mientras cae, salvo que sea, claro, utilizando convenciones representativas como hace Hirosige, que son líneas más o menos oblicuas, pero claro, eso tampoco es muy realista, ¿no? Pero bueno, nos imaginamos la lluvia cayendo como líneas verticales, pero algunos cuadros hay en los que está lloviendo, no demasiados. O también nevando, el famosísimo Cazadores en la nieve de Bruegel el Viejo, bueno, o habiendo nevado. Aquí tiene algunos detalles maravillosos. Este fragmento del cuadro es
viene al hilo de un verso de Jules Renard, un poeta francés a caballo de los siglos XIX y XX, que escribió: «Qué monótona sería la nieve si Dios no hubiera creado los cuervos». Pues sí, hace un contraste realmente bonito. Nieve en Friedrich, el que para mí, siempre lo digo, es el mejor paisaje de nieve que jamás se haya pintado, por menos que yo haya visto, el efecto de nieve en Louveciennes de Sisley. Una joya absoluta. Y escarcha, que como saben es el rocío congelado. No conozco ningún otro cuadro que por lo menos lleve la escarcha en su nombre, salvo la escarcha de Camille Pissarro. La escarcha es la que explica, en esta fría mañana invernal, pues esas sombras azules de árboles que están retrocedo, que están detrás del espectador. Claro, donde da el sol la escarcha se ha derretido y donde están las sombras la escarcha todavía se mantiene congelada y por tanto azulada. Bueno, pues claro, esa gigantesca cantidad de agua que hay flotando en cualquier momento en la atmósfera bastará con creces para todas las necesidades humanas. Ojalá y la pudiéramos recoger toda, pero ¿cuál es otra vez el problema? Aquí lo que ganamos por un lado, como ven, enseguida lo perdemos por otro. Entre el 80 y el 90% del agua marina que se evapora cae de nuevo en el mar. O sea, nos desinflamos, como pasa en este cuadro de Courbet y en este otro. Que alguien dirá, ¿pero qué necesidad hay de que llueva en el mar? Bueno, pues si pudiéramos evitarlo y lloviera en la tierra, tendríamos una cantidad gigantesca de agua, ¿no? Lo curioso de esto es que los mares y océanos ocupan solamente el 72% de la superficie de la Tierra, pero reciben el 90% del agua. Tiene que haber alguna explicación física o climatológica que lo explique, perdón por la redundancia. Pues así, es como si el mar nos prestara con intereses el agua que nos da. Vale, yo te doy, pero luego me gano más de la que me has quitado, ¿no? En proporción con lo que ocupan los mares en la Tierra. Pues fíjense, hemos dicho que hay 12.000 kilómetros cúbicos de agua contenidos en la atmósfera en forma de nubes. Si cayera toda de golpe sobre la superficie de la Tierra, ¿cuánta agua sería? Pues fíjense, poquísima. Se calcula que apenas el planeta estaría cubierto por una capa de 2,5 centímetros de alta. O sea, es que el planeta es gigantesco, es que la Tierra es enorme. Hay mucha agua, pero es que es tanta la superficie sobre la que podría caer que no tocamos a nada. 2,5 centímetros. Bueno, claro, si hablamos, cuadros donde llueve en el mar, Monet. Claro, si hablamos de lluvia y de mar, en fin, y de catástrofes, si me apuran, pues tenemos que imaginarnos el diluvio universal. Claro, es la imagen arquetípica que todos tenemos de una auténtica catástrofe producida por la lluvia. El diluvio universal se narra en el Génesis, los capítulos 6 y 9, y ahí se dice que Noé tenía 600 años, fíjense, 600 años, se ve que el sistema de pensiones de la época estaba bastante maltrecho y había que alargar la edad de jubilación, y Dios, con 600 años, el pobre hombre, le mandó que construyera un arca para salvarse él, a su mujer y a sus 3 hijos con sus nueras, porque todo el mundo eran pecadores y eran los únicos justos que había sobre la superficie de la tierra. Me dirán que el hombre estaría un poco estropeado con 600 años, y no mucho, porque fíjense que después del diluvio dice la Biblia que vivió 350 años más, con lo cual no está en la primera juventud, pero todavía le duró la jubilación al hombre. Bueno, pues aquí tienen algunas imágenes del famoso, o de los preparativos del diluvio, con los animales subiendo por parejas. Curiosamente, claro, como la Biblia a veces se nutre de fuentes distintas, en los mismos capítulos del Génesis te dice en un momento que sube un animal de cada especie y luego dice que son 2. O sea que no está la cosa también un poco clara. Pero bueno, en los relatos de la creación también te dice cosas distintas según el momento en que estás leyendo. Es curioso, ¿no? Fíjense, esto está creo que en Rávena, si me equivoco. En Rávena. Un mosaico. Está la paloma volviendo con la ramita de olivo en el pico, demostrando que ya habrían bajado las aguas lo suficiente para que pudieran desembarcar dentro de poco, y unas preciosas ilustraciones medievales que me parecen geniales, sobre todo la de la derecha, porque fíjese qué bien organizado que tiene Noé toda el arca. ¿Veis? Y las parejitas comiendo ahí con sus pesebritos. Fíjense que por un ventanuco, una especie de claraboya que tiene en la parte superior, está llegando la paloma con esa rama, bueno, más que una rama parece el olivo entero, es bastante grande. Bueno,
Pues fíjese, el motivo del diluvio de Noé ya fue representado en el siglo III de nuestra era, claro, no necesariamente, pero en el siglo III, en la catacumba romana de Pedro y Marcelino, que es esta que recoge la fotografía. Y aquí, aunque la imagen no es muy buena, fíjense qué representación tan ingenua y tan bonita de Noé, en una especie de púlpito que representa el arca y recibiendo con los brazos abiertos, encantado, la llegada de la paloma con la ramita de olivo. Aunque no se lo crean, doy fe de que esta es una tabla mesopotámica del tercer milenio antes de Cristo, con un fragmento del poema de Gilgamesh, que es, por otra parte, la obra literaria conocida más antigua del mundo, donde se narra el episodio del diluvio, pero correspondiente a la cultura mesopotámica, que es donde se supone que los judíos que fueron deportados a Babilonia conocieron esa historia y luego la integraron en su propio folclore o en el Antiguo Testamento en el siglo VI antes de Cristo. La epopeya de Gilgamesh, que es un poema épico tremendo, pues dice literalmente lo mismo. Dios pide a Gilgamesh que cree una nave para salvar a las especies y salvarse a su familia. El mundo es arrasado y cuando bajan las aguas el arca queda colocada en lo alto de un monte y la especie humana se regenera a partir de los pocos humanos que han quedado vivos. Bueno, claro, hay muchas razones para dudar de la veracidad del relato bíblico, en fin. Fíjense qué estupenda y qué naif representación hace el pintor americano Hicks a final del XIX. Si quieren fabricarse un arca, como ven, Playmobil les puede facilitar la tarea muchísimo. Quien no tiene un arca es porque no quiere. Aquí tienen otra, quizá más rollo imaginario, ¿no? Creo que imaginario no existe, pero bueno, es un poco ese rollo, ¿no? Y esto es una maravillosa acuarela, esto es un documento impresionante de Durero, el gran pintor renacentista alemán, donde, hasta donde se sabe, por lo menos hasta donde yo sé, es la primera vez en que alguien describe un sueño, que es el texto que tiene en la mitad inferior, y que sueño que está ilustrado por la imagen superior. En el día de Pentecostés de 1525, cuenta Durero en esta famosa acuarela, él sueña que hay un terrible diluvio que anega la tierra. Entonces él cuenta por escrito, se despierta totalmente desconcertado y aterrado, se vuelve a dormir, el sueño continúa y cuando vuelve a despertarse lo pone por escrito y el día siguiente pinta una acuarela que refleja ese sueño. Es algo inaudito para ser del siglo XVI. Bueno, como digo, que me he adelantado, hay muchas razones para dudar de la veracidad del relato bíblico, pero fíjense, uno de los que ya en el siglo XVII, XVII, muy al final, en 1699, un clérigo británico, Thomas Barnett, supongo, ya le extrañó muchísimo que, en fin, lo que decía la Biblia pudiera ser cierto. Él pudo demostrar fehacientemente que estuviera lloviendo 40 días y 40 noches, como dice el Génesis, sería insignificante en términos pluviométricos para cubrir todas las montañas de la tierra, como dice el Génesis que ocurrió. Y la verdad es que es como para sospechar que hay gato encerrado ahí, ¿no? Y Thomas Barnett también se preguntó algo muy inteligente, ¿no? Y vamos a ver, ¿dónde fue a parar toda esa agua después de que el diluvio cesase y pasaran los 150 días en los que dice la Biblia que estuvo la tierra anegada? ¿Dónde fue a parar el agua? No ninguna tontería. Claro, es evidente que el diluvio no hay que tomárselo en términos literales, sino simbólicos o como una tradición puramente folclórica. Bueno, pues el hecho de que, ya voy terminando, se lo prometo, de que la agricultura y por tanto el sustento humano dependa tan directamente de la lluvia, para bien o para mal, pues explica, claro, que al hecho de llover a la lluvia se le haya atribuido, y por tanto al agua, infinidad de asociaciones simbólicas por todas las culturas, sobre todo simbolismo de regeneración y fertilidad. Es decir, el rito cristiano, católico cristiano del bautismo, es evidente que utiliza el agua para promover una limpieza espiritual, la del pecado original. El agua limpia el cuerpo, pero limpia también el alma, el espíritu. El agua bendita, el agua bendita que rocía el sacerdote con el hisopo tiene esa misma función simbólica. El agua con la que los fieles se humedecen en la pila cuando entran a la iglesia y se persignan, pues el agua bendita también es un lavado ritual del espíritu. Y las abluciones que los musulmanes llevan a cabo antes del rezo en la mezquita tiene justamente ese mismo simbolismo de quitarse de encima la suciedad del alma, ¿verdad? Para estar puros cuando se enfrentan o cuando se presentan ante Dios. Pero el propio diluvio universal
y esta es una estupenda representación de Simón de Mille en el siglo, creo, final del XVI. Fíjense, es muy curiosa la parte inferior, cómo los animales, en cuanto han bajado del arca, están ya peleándose entre ellos y matándose. O sea, la armonía ha durado poco. Pues como digo, el propio diluvio universal, la Iglesia Católica lo interpreta como, no solamente como una catástrofe que aniquiló a toda la humanidad pecadora, salvo un pequeño número de elegidos, sino como símbolo de un nuevo comienzo. El agua ha limpiado el pecado, ha acabado con toda la maldad y con todo el pecado de la humanidad, y Noé, el único de los justos, pues repuebla la tierra una vez más. En definitiva, el diluvio será una especie de bautismo colectivo que, gracias a ese agua que regenera y que purifica. Aquí tienen las ilustraciones que hace Doré, el romántico francés, para la Biblia, la tremenda del diluvio universal. Es impresionante. Son grabados, claro. En el techo de la Capilla Sixtina, el diluvio universal por Miguel Ángel. Hablando de fuentes y de la Biblia, dice el Génesis que en el centro del Edén hay una fuente junto al árbol de la vida o de la inmortalidad, fuente que el Bosco representa de esa manera tan surrealista, tan chocante, tan onírica, tan alucinante, y esa fuente tiene su réplica en la que, según el Apocalipsis, ocupa el centro de la Jerusalén celestial, y que Jan van Eyck, el políptico de Gante, pues representa de esa manera. La fuente del agua de la vida, que tiene forma octogonal y tiene 8 caños. Era muy común que las pilas bautismales tuvieran forma octogonal precisamente. En el brocal del pozo, de la fuente, mirando hacia nosotros, quizás sean capaces de ver una pequeña inscripción. Es un versículo del Apocalipsis, capítulo 22, que dice: un ángel me mostró un río de agua de la vida, límpida como un cristal, que emanaba del trono de Dios y del Cordero. El agua que fertiliza, o la fertilidad materializada por el agua o por la lluvia, es naturalmente la base del mito de Dánae, con este maravilloso cuadro de Tiziano. Como sabrán, Dánae era la hija del rey Acrisio, que era el rey de Argos, y solo tenía hijas, estaba deseando tener un heredero varón que lo sucediese, y le preguntó al oráculo si tendría algún hijo alguna vez. El oráculo le dijo que no, que es más, que sería asesinado por el hijo de su hija, por su nieto, por el hijo de Dánae. Al saber esto, Acrisio la encierra, según unas versiones, en una celda, según otras, en una cueva, pero Zeus, viéndola de la altura, se prenda de ella, se enamora y, llegando en forma de lluvia dorada, la posee y la deja embarazada. Irónicamente, de esa unión nace Perseo, que es quien mata al rey de Argos con el paso del tiempo. O sea, la profecía, el destino es inexorable, nadie se escapa al destino. Aquí tienen la Dánae de Correggio. Fíjense qué aspecto tan seminal tiene ese chorro de agua que está cayendo de esa nube, ¿verdad? Y la más curiosa, de Horacio Gentileschi, que curiosamente sustituye la lluvia de oro por una lluvia como de serpentines y de monedas de oro. Tiene la cosa su gracia, ¿no? Está muy bien. Curiosamente, Dánae etimológicamente significa sedienta, que es una etimología preciosa. Bueno, pues que la lluvia sea, como todos sabemos hoy en día, responsable fundamental de los ríos, de los manantiales y de las fuentes, por muy evidente que nos parezca ahora, no siempre ha estado tan claro. De hecho, solo hasta el siglo XVII se resolvió ese enigma de dónde viene el agua de los ríos y de los mares, gracias al desentrañamiento del ciclo hidrológico. Durante muchos siglos, desde la remota antigüedad, los eruditos se planteaban 2 enigmas que no eran capaces de responder. El primero de ellos: ¿cómo es posible que no se agoten las fuentes de los ríos? Que es algo que antes o después todos pensamos, ¿no? ¿Cómo es posible que existan ríos cuyo caudal, muchas veces gigantesco, imagínense, el Amazonas, el Nilo, muchos otros, sea continuo año tras año sin que se agote nunca el agua que los alimenta? En otras palabras, ¿de dónde sale esa gigantesca cantidad de agua que no tiene fin? Y el segundo enigma: ¿por qué no se desborda el agua del mar si está siempre recibiendo agua permanentemente de los ríos que desembocan en él? ¿Claro? Son 2 cosas que durante siglos la gente no era capaz de encontrar explicación.
Se daban, por ejemplo, explicaciones pintorescas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci dice, claro, es que hay algunas zonas de la Tierra que no conocemos donde el agua de los mares, por mediante unos túneles, vuelve a subir a las montañas y vuelve a caer en forma de ríos. Bueno, pues por fin, voy a poner algunas imágenes de esas gigantescas cantidades de agua en movimiento que parecen no tener fin y que durante siglos era un enigma saber de dónde venía. Este es un detalle muy bonito, muy chulo, de la batalla de Issos de Altorfer, que representa, además, con una precisión topográfica absoluta, el delta del Nilo, pero visto desde Grecia. Esta isla que se ve a la izquierda es Chipre, ¿vale? O sea, si el delta del Nilo es así, hay que imaginar lo que estamos viendo desde Grecia, ¿de acuerdo? Ahí fijaos, fíjense que se ven bastante bien trazados los famosos 7 brazos del Nilo en el delta. ¿De dónde sale toda esa agua que hace que el Nilo siempre esté permanentemente echando agua al mar que por otra parte nunca se desborda, siempre mantiene un nivel? Bueno, pues hasta el siglo XVII, Pierre Perrault, en 1674, en un libro llamado Sobre el origen de los manantiales, por fin se demostró que, referido a la región de París, él pudo demostrar científicamente que el agua de lluvia, la lluvia que cae en la región de París, bastaba para explicar el caudal continuo del Sena. Es decir, se demostró que el agua de la tierra que circula por los ríos es el agua de la lluvia que ha tenido que caer previamente, por sorprendente que resulte, pero claro, no hay otra explicación, no puede haber otra explicación mágica. Como todo esto le explica maravillosamente bien Carlos Solís en un libro precioso que se llama Los caminos de agua, pues les remito a él por si quieren investigar. Es fascinante este libro. Bueno, pues igual que el mar, los ríos han sido un motivo recurrente en la pintura y muchos de ellos han sido decisivos para la historia del arte. Por ejemplo, el impresionismo no se entiende sin el Sena, y de las localidades ribereñas, cercanas o no a París, que están bañadas por el Sena. Argenteuil, París por descontado, Argenteuil, Bétheuil, Bougival, Asnières, Villeneuve-la-Garenne, donde vivían con mucha frecuencia impresionistas que pintaron las riberas del Sena y muchos de los paisajes de sus orillas. Aquí tienen algunos cuadros impresionistas, el famosísimo puente de Argenteuil, uno de los grandes cuadros del impresionismo, una joya, otro muy parecido, del mismo enclave. El Sena congelado a su paso por Bétheuil, el deshielo, la debacle, que dicen los franceses, pintado por Monet, imagínense, del natural en unas condiciones bastante difíciles de soportar. Creo que Argenteuil, de nuevo Bougival, perdón, esto es Bougival, una localidad cercana a París. Y Sisley, el puente de Villeneuve-de-la-Garenne, a su paso, también por el río Sena. Bueno, también es muy decisivo el impresionismo, un enclave en el río Sena, llamado la Grenouille, que literalmente es estanque de ranas, en una localidad llamada Croissy, mejor dicho, sur Seine, al noroeste de París. Era un establecimiento de baños mixtos, por cierto, con restaurante y salón de baile, donde iban muchos parisinos allí a buscar un poco de diversión, al esparcimiento, el horario de fiesta y tal. Era una pequeña isla en medio del Sena, en esta localidad que les acabo de decir. La cosa era más pícara de lo que parecía, porque en aquella época se llamaba Grenouille, es decir, ranitas, a unas mujeres, vamos a decir, llamadas ligeras de cascos, vamos a decir que dadas a ciertas aventuras eróticas mediante cobro o no, de modo que muchas veces, en muchas ocasiones, quienes iban a este famoso lugar de baños no eran solamente atraídos por el frescor del Sena, sino que iban con otras intenciones. Bueno, pues dice la historia del arte que en la Grenouillère nació el impresionismo, el verano de 1869, en el que Monet y Renoir pasaron allí esos meses estivales y se dedicaron a representar de manera muy antiacadémica el bullicio, el resplandor, el brillo del agua, el movimiento de las figuras y de las embarcaciones, dando lugar a lo que con el tiempo, algunos años más tarde, se llamaría impresionismo. Gracias, como digo, al Sena. Claro, si hablamos del Sena de impresionismo, o mejor dicho ya postimpresionismo, pues también tenemos que hablar de la isla de la Grande Jatte. La Grande Jatte es una isla en el Sena,
algo apartada en el centro de París, pero hoy en día integrada dentro de la ciudad, donde Segat ambientó su famosísimo Mañana de Domingo en la Grande Jatte en 1884. También era una zona de esparcimiento donde típicamente los domingos por la mañana, los domingos iban los parisinos pues allí a comer sobre el césped, y también estaba frecuentado por cocottes o prostitutas. Tradicionalmente se considera que la figura femenina de la derecha, la que lleva un monito enganchado con una cadena, es una cocotte, es una prostituta o una mantenida por el señor adinerado que la acompaña. Bueno, ahí tienen el rincón donde se ve el Sena en esa isla mítica. Bueno, tampoco se puede separar el fauvismo francés de las vistas del Támesis, Londres, por tanto, que pintó Derain a principios del siglo XX, muchas de ellas famosísimas, como no se puede separar el Támesis de las pinturas de Turner, tantas pinturas de Turner que lo representan. Una de las más famosas, el incendio de las casas del Parlamento, creo que en 1854, mediados del siglo XIX, se incendiaron las casas del Parlamento y el estrépito que se organizó en Londres hizo despertarse a Turner. Al enterarse de lo que pasaba, cogió su caja de pinturas y en una barca flotando sobre el Támesis tomó apuntes del natural que lo convirtió en dos óleos muy famosos. Uno de ellos es este. Las acuarelas, por supuesto, se conservan, son también muy famosas. Y claro, el famoso Jour Vapor y Velocidad, ese tren, una de las primeras veces que se representa un tren de historia del arte, historia de la pintura, está atravesando un puente sobre el río Támesis, también pintado por Turner. Y claro, como olvidarlo del Ródano, a su paso por Arles, pintado en la famosa Noche estrellada sobre el Ródano de Van Gogh. Hay al menos un movimiento pictórico, una escuela que lleva el nombre de un río, la escuela del río Hudson, que es como se conoce un grupo de pintores norteamericanos que se lanzaron a pintar vistas, paisajes de los alrededores del río Hudson, que como sabéis es el que pasa por Nueva York y por el estado de Nueva York. Si a esto añadimos que el famoso grupo expresionista Die Brücke, como se diga en alemán, el puente, hace sospechar que debajo de ese puente pasaba un río, pues tenemos un motivo más para asociar los ríos y la pintura. Este no es el río Hudson propiamente dicho en esta obra de Thomas Cole, pero, a ver, este sí que es el río Hudson pintado por Kenseth. Kenseth creo recordar que fue el maestro de Charles, el de los glaciares. No me haga mucho caso. Bueno, y termino hablando un poco del agua y la óptica. Vamos a ver, ¿de qué color es el agua del mar? Todos decimos intuitivamente azul. Bueno, pues eso es más complicado de afirmar con pruebas. Vamos a ver, el agua, como saben, es incolora. Lo que pasa es que en grandes cantidades, mejor dicho, en grandes espesores, toma una ligera tonalidad azulada. Mucha gente da por hecho que el agua del mar es azul porque refleja el cielo. Esa es una de sus causas, pero no necesariamente la única, no es la única y no necesariamente la más frecuente, no es la principal, ¿vale? En alguna medida el agua, sobre todo estancada, plácida, serena, refleja el cielo. Si el cielo es azul, por narices, necesariamente el agua tiene que reflejar ese azul en alguna medida. Pero claro, muchas veces el cielo es azul y el agua no lo es, y a la inversa, lo cual demuestra que alguna explicación tiene que haber más aparte del hecho de que el agua refleje el cielo en mayor o menor medida. Bueno, para entender, utilizando este estupendo cuadro de Eduardo Sanz, ¿por qué el agua del mar es azul o el agua en grandes extensiones? Hay que comprender algo que hoy en día todos sabemos, que es que vemos los colores de los objetos, los vemos por aquella parte de la luz que reflejan hasta nuestros ojos. Es decir, los objetos, su composición superficial, su composición molecular, hace que absorban una cierta parte de las ondas de la luz blanca y reflejen otras. El agua absorbe fundamentalmente las ondas largas y medias, rojos y verdes, y refleja sobre todo las ondas azules. Eso explica en alguna medida que el agua se ve azul, tanto cuando la vemos desde fuera como cuando la vemos estando sumergidos bajo el agua. También explica eso, que el agua sea azul.
La luz solar que atraviesa el agua va perdiendo cada vez más ondas largas y cortas, las ondas, el Omicron está haciendo ya su efecto. El agua, la luz va perdiendo las ondas largas y medias, y las ondas cortas, los azules, son las que más capacidad tienen de llegar al fondo, más capacidad de penetración, y son las últimas que desaparecen. Eso explica que bajo el agua las cosas se vean fundamentalmente azules, porque las otras ondas, los otros colores, no han llegado. Es sorprendente qué poquitos cuadros hay de los fondos marinos, pero hay al menos dos de Anglada Camarasa que son maravillosos, fíjense. Y este de un autor que yo no conocía, pero como es muy chulo, me ha parecido interesante ponerlo. Bueno, el agua es azul gracias a esa capacidad que tiene el agua de absorber unas longitudes de onda y reflejar otras. A partir de 500 metros de profundidad ya no llega nada de luz, ya es la oscuridad absoluta. Si tenemos en cuenta que el Titanic está a 3.821 metros, es evidente que está sumido en una negrura absoluta. Nada en absoluto de luz es capaz de llegar tan abajo. La absorción de las ondas es total. Bueno, otro fenómeno conocidísimo que todos, en fin, han oído hablar de él infinidad de veces y comprobado en la realidad es la refracción. La refracción es, por explicarlo en pocas palabras, es el cambio de dirección y o de velocidad, que viene a ser lo mismo, que sufren los rayos lumínicos cuando pasan de un medio a otro, típicamente de aire al agua. La refracción es lo que explica que un lapicero o un remo o una pala metida en agua o una caña parezca doblarse. Este efecto, es decir, la explicación de este curioso efecto óptico la llevó a cabo Fizeau, el francés Fizeau, en 1850, ¿vale? Y es consecuencia de la diferente velocidad de la luz en función del medio que atraviesa, aire, vacío o agua. Son muy pocos los cuadros en los que se producen o se registran con precisión efectos de refracción. Sorolla tiene unos poquitos cuadros donde aparecen figuras sumergidas, pero la refracción no está aparentemente presente de manera muy obvia. Esa refracción produciría que, claro, intervienen muchos factores, ¿no? Que la parte del cuerpo sumergida no coincidiera perfectamente en continuidad con la parte emergida, ¿no? Pero es verdad que no siempre se produce con la misma. Pero sí es algo que ocurre milimétricamente en este conocido cuadro de Matisse. Este es un fragmento de los peces rojos, que, como ven, es una pecera cilíndrica que nos permite ver los peces por duplicado, a través de las paredes y sobre la superficie, precisamente por las diferentes direcciones que toma la luz cuando atraviesa ese medio, es decir, cuando pasa de aire a cristal, de cristal a agua, solo de aire a cristal y a su vez a aire, y así sucesivamente. Esto nos permite que veamos duplicados los peces. Y en menor medida, pero también muy obvia, también Millais, en este retrato colectivo de, creo que son 3 niñas, pues junto con una pecera, pues como ven esos peces también naranjas, también se ven en la parte izquierda de la boca, gracias a la refracción, también reproducidos. Bueno, y eso explica también que aquello que vemos a través, sobre todo, de recipientes de vidrio cilíndricos, eso hace que aquellas formas que están por detrás tengan estos recipientes, agua o no, pues se rompa su contorno, es la refracción. La luz que rebota en la vasija de cristal del centro, pintada por Chardin, cuando atraviesa el vaso hasta nuestros ojos, sufre una desviación y hace, como ven, que el contorno no coincide exactamente por fuera o por dentro. Esto lo hace de forma maravillosamente simple y eficaz Juan Gris en este modesto dibujo. Fíjense cómo la copa de cristal transparente rompe el contorno de la jarra que tiene detrás, gracias por culpa de la refracción. La refracción y también la reflexión es lo que explica el famosísimo fenómeno del arco iris que hemos visto todos en infinidad de ocasiones y que, como saben, es un puro efecto óptico. El arco iris no existe, existe porque existe la luz y porque existen unos ojos que ven el arco iris. Como quizás sepan, si 2 personas están viendo el arco iris, cada uno ve su propio arco iris, porque es una creación del cerebro de cada una de ellas. Es una pura fantasmagoría visual. Y para que se produzca un arco iris tienen que darse una serie de condiciones tan exactas que lo sorprendente es que ocurra tantas veces. Es casi un milagro que coincidan, y coinciden muchas veces. Bueno,
Y termino hablando de ese extraño espacio, territorio de nadie, que es la superficie del agua, lo que podemos llamar la piel del agua. La superficie del agua es la separación entre dos medios muy distintos, el aire y el agua. Y la luz se comporta de forma muy diferente a un lado y a otro de esa línea invisible que es la superficie del agua. Bueno, como saben todos ustedes, la superficie del agua, en función de las condiciones lumínicas y del ángulo en que miramos, dicha superficie puede servir de espejo, nos podemos ver reflejados y nuestro entorno, podemos ver lo que hay dentro de ella o ambas cosas a la vez. Es decir, cuando Narciso, en este famoso cuadro de Caravaggio, se refleja en el fondo de ese estanque, está utilizando la superficie del agua como un espejo. Y no parece que sea perceptible, al menos en el cuadro de esta reproducción, aquello que esconde esa superficie, ¿no? Lo mismo que ocurre en este cuadro de Waterhouse, que es Narciso también, pero ya a final del siglo XIX. Aunque aquí sí que, fíjense, sí que hay algunas insinuaciones de lo que hay bajo esa superficie. O esta fuente en este cuadro de Burne Jones, o este otro. O el charco que pinta Escher de manera tan estupenda, que dibuja. Pero hay ocasiones en que la superficie del agua nos permite saber lo que está por encima y lo que está por debajo. O sea, refleja el cielo, las montañas y las nubes, pero al mismo tiempo nos permite ver los guijarros que hay bajo superficie. Y esto es una cosa extremadamente difícil de pintar, por lo menos hasta que la fotografía nos hizo el gigantesco favor a los pintores, a los que queremos saber pintar, de hacer una imagen y copiarla, y olvidarnos de las cosas complicadas. Pero hasta que no aparece la fotografía es complicado imaginar lo tremendamente complejo que debe ser pintar lo que hizo Monet a su manera impresionista, ¿no? Es pintar al mismo tiempo lo que está debajo del agua y aquello que el agua refleja, y que es de una maestría, en fin, apabullante, al margen de que nos puedan gustar más o menos esta forma de traducir la realidad. Bueno, pues termino yo ahora sí, aprovechando que hoy es el Día del Agua, como sabemos. Ayer fue el Día Internacional de la Poesía, también del color. Pues podemos rendir, hemos hablado de pintura, de agua, y hemos hablado de color, por tanto, vamos a hablar también de poesía, con un pequeño fragmento de un romance de la poeta chilena, si no me equivoco, Gabriela Mistral, titulado precisamente Agua, que dice así: quiero volver a tierras niñas, llévenme a un blando país de aguas, en grandes pastos envejezca y haga el río fábula y fábula, tenga una fuente por mi madre y en la siesta salga a buscarla, y en jarras baje de una peña un agua dulce, aguda y áspera, me venza y pare los alientos el agua acérrima y helada, rompa mi vaso y al beberla me vuelva niña a las entrañas. Muchísimas gracias y ha sido un placer como siempre. Gracias.